Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Javier López, quien te quiere saludar y dar la bienvenida a otro video más, a otro lunes más, donde estamos mirando otro versículo más. Hoy estaremos mirando Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, para, como lunes tras lunes, continuar reafirmando, continuar creciendo en nuestro entendimiento de esta verdad espiritual que a través de los evangelios, a través del Nuevo Testamento, nos comparte, y por eso hablo sobre esta verdad, la cual es la venida de Cristo, y cómo a través de la historia, por esto ser una verdad espiritual, cómo se ha cumplido siempre y cómo siempre es y cómo hoy se cumple. Aquí estamos en Facebook Live, aquí estamos en YouTube. Vamos a comenzar. Tengo notas, tengo ciertos versículos que vamos a leer y también tengo un poquito de alergia, tengo esta nariz hoy encendida, pero qué bueno que estamos aquí y estamos compartiendo algo significativo, y por eso la motivación a continuar. Así que vamos a estar mirando este versículo, Apocalipsis 21, 5. Si tienes tu Biblia, tienes tu tableta, tu celular, busca este versículo y vamos a leerlo. Y después entonces vamos a compartir ciertos pensamientos sobre este versículo y vamos a mirarlo de una forma espiritual, como también de una forma mística. No lo vamos a mirar o a interpretar de una forma literal, tradicional, como a través de la fe este versículo se interpreta, sino vamos a mirar cuál es el espíritu de esta enseñanza. ¿Qué podemos aprender de este versículo hoy? ¿Qué nos está diciendo a ti y a mí hoy? ¿Cómo lo somos? Lo somos es cómo lo practicamos, cómo lo vivimos, cómo esta realidad espiritual a través de cada decisión, de cada día, a través de nuestra manera de pensar, se expresa, se revela, se es. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 21:5 y dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Vemos que la pregunta es: ¿y quién está sentado en el trono? Para muchas personas, como decía hace unos minutos, cuando leen este versículo basado a la fe y a la tradición, pues tienden a interpretarlo escatológicamente, como que en el futuro, ¿ves quién está sentado en el trono? Dijo: miren, hago todas las cosas nuevas. Y lo interpretan, ¿ves?, como que en el futuro sucederá un mundo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva. Y por eso este versículo se ve de esa forma escatológica, futurística, de acuerdo a las creencias que interpretan que estamos a punto o estamos viviendo los tiempos del fin y que va a haber destrucción, va a haber caos, y por eso miren que hago todas las cosas nuevas. Pero como decía también hace unos minutos, aquí en
mi página Universidad Cristo en YouTube, y cada lunes que compartimos, recuerda que no estamos interpretando estos versículos conforme a las tradiciones y a las religiones de fe occidentales, que de esa forma escatológica lo interpretan literalmente, sino que lo estamos interpretando espiritualmente. Y por eso tenemos que identificar quién está sentado en el trono, y de acuerdo al evangelio, ¿ves? De acuerdo a la buena noticia que se lleva compartiendo, ¿cuál es el fin de los tiempos? ¿Cuál es el fin de la era? Y porque vemos cómo todas las cosas se hacen nuevas. Y cuando entendemos este lenguaje metafórico, simbólico, alegórico, lo entendemos espiritualmente como lo que está expresando, pues entonces nosotros podemos relacionarnos con esta verdad en nuestro presente y darnos cuenta cómo esto se ha cumplido. Así que cuando miramos quién está sentado en el trono, uno de los versículos que se me viene a la mente es cuando leemos al final de Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20, que tienen que ver con la encomienda o la gran comisión. Vemos que Jesucristo está diciendo: toda autoridad se me ha dado en los cielos y en la tierra. Y por eso vemos la encomienda que da a los discípulos de vayan a las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ves? Es como decir, empoderen, disipulen a otras personas en la autoridad presente en esta verdad espiritual. Sabemos que cuando miramos a través del libro de Apocalipsis, que Apocalipsis significa, ¿ves? La revelación, el entendimiento. ¿De quién? De la realidad de Cristo, de el Espíritu, como Pablo en primera de Corintios capítulo 15, versículo 45, Pablo dice: Cristo es un espíritu que da vida. Cuando vemos a través del libro de Apocalipsis, ¿ves? Esta revelación espiritual de ese espíritu que da vida. Entonces tenemos que en nuestro presente internalizar lo que a través de la historia se ha querido compartir y cómo a nosotros, cómo a nosotros en el occidente nos llega en este contexto, en estas historias, en esta parábola espiritual, en esta buena noticia. La buena noticia de ese espíritu de vida que se forma en uno. ¿Y qué sucede y cómo es el estilo de vida de una persona que en su presente es consciente y vive activo a esta verdad? Y por eso, nuevamente, volviendo a Apocalipsis, viendo que simbólicamente tenemos al personaje Jesucristo diciendo en Apocalipsis, el que, como quien dice, el que estaba en el trono dijo: miren, hago nueva todas las cosas. Y poniéndolo ahora en contexto tanto histórico, en el sentido de las historias que tenemos a través de los evangelios, miremoslo como quien hace nueva todas las cosas. Se está refiriendo a la realidad de cuando el espíritu de vida
¿Ves? La realidad de Cristo se forma dentro de un ser humano. Vemos en las historias de los evangelios, como la buena noticia, vemos el proceso de las experiencias de los discípulos. El maestro enseñando, como decir, el sermón del monte. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Vemos que si nosotros nos ponemos a estudiar esos 3 capítulos, ¿cuánto tiempo nos tomaría para ser la persona que en su presente estilo de vida demuestra el nivel de conciencia que ha comprendido, ha internalizado y ha unificado su espíritu, su naturaleza, su voluntad en la vida, a ser partícipe, a ser unísono, a ser en la misma esencia y sintonía que el espíritu que contienen cada una de estas enseñanzas que vemos en Mateo 5, 6 y 7, como lo que conocemos el Sermón del Monte. Vemos que hay un proceso de vida natural. Y vemos que el espíritu de vida, lo que Cristo representa como el Hijo de Dios, como el Espíritu de Dios dentro del hombre, pues naturalmente toma un tiempo en formarse, en desarrollarse. El proceso de cuando los seres humanos, como vemos en las historias, todavía siguen a su apego natural y fallan al blanco. Lo que la Biblia llama viven en pecado. ¿Y qué es pecado? Fallar a la marca. ¿Qué es pecado? Cuando tu mentalidad en el presente, cuando la mentalidad del ser humano está, como quien dice, nublada, está distraída. La Biblia lo llama, está muerta. Y estar muerta es que no está en la misma sintonía que la voluntad divina o que la voluntad de Dios presente es. Eso es el ser humano que en su estado de vida presente está viviendo por su voluntad. Egoísta, formada por sus deseos y ambiciones, ¿ves? Y por eso actúa de una manera totalmente diferente, y por eso a través del Sermón del Monte muchas enseñanzas, muchas parábolas, historias. ¿Para qué? Para desarrollar, ¿ves?, esa nueva forma de pensar, para desarrollar el nuevo carácter en el ser humano, para desarrollar ese espíritu de vida correcta, de vida perfecta, de vida buena. Y por eso vemos ese proceso en la historia. Cuando vemos aquí, como nos dice en Apocalipsis 21:5, miren el que está sentado en el trono, esto tiene que ver con ese tiempo finalizado. El tiempo finalizado en el sentido de ese proceso de una persona que entonces aprendió las verdades que contiene el Sermón del Monte, y ahora esa persona vive en su estilo de vida, es la unidad espiritual, o su estilo de vida, ¿ves?, es y ha sido vivificado, y su mentalidad que tiene es esa que aquí en estos versículos, o en este versículo, lo describe como quien está sentado en el trono, ¿ves? Y quien está sentado en el trono es esa, porque estos son términos espirituales, eso tiene que ver con esa nueva voluntad en el ser humano que lo motiva a vivir por la rectitud o por el deber en cada acción. Y por eso vemos como, miren, hago nuevas todas las cosas.
¿Por qué? Porque como estas enseñanzas son espirituales, pues el fin de ellas son la nueva vida. Es como decir, el fin de estas enseñanzas espirituales es llevarte a ti, ¿ves? Llevarnos a cada uno de nosotros a esa divina versión de nosotros. Que esa persona, ¿ves? Esa divina versión de nosotros en Cristo. Es como decir, es la persona que diariamente, a través de todo lo que hacemos durante el día, lo hacemos en congruencia espiritual o en coherencia espiritual o en unidad. ¿Por qué? Porque a través de cómo pensamos, a través de cómo hablamos, con quienes nos relacionamos, es la persona que en todo lo que ve es la realidad presente de Dios. Y a través de estas historias, el fin de lo espiritual es que el ser humano, ¿ves?, llegue en vida natural a esa unión espiritual, a esa unión divina. Y para unas personas, ¿ves?, a través de la fe y la tradición y las religiones, pues hay una separación. Dios está ya en el cielo y la esperanza es de que algún día vayamos después de la muerte a ir al cielo, a estar eternamente con el Señor. Pero las enseñanzas espirituales desde la historia, desde el oriente, desde el origen de literatura inspirada por Dios, para elevar la conciencia del ser humano en su ahora, en su presente, siempre han sido historias, como decir cuentos, parábolas, donde los personajes en las historias están describiendo características de la vida de cada uno de nosotros, naturalmente. Lamentablemente, nosotros occidentales, pues, me escuchan tal vez a mí diciendo que estas historias son necesarias de entenderlas en su marco histórico y en su género de literatura espiritual, que es como decir, como si estuviésemos leyendo una parábola, como si estuviésemos leyendo un poema. Y entonces necesitamos identificar que los personajes o que las historias, así como lo hacemos cuando estamos leyendo una parábola. Pero lamentablemente nosotros no la leemos así. Se nos han enseñado desde niños que todas estas historias, todos los personajes, todo lo que aquí se dice desde Génesis hasta Apocalipsis, fueron eventos históricos literales de la historia y para algunos tienen su también connotación de eventos que serán literales, proféticos en el futuro. Y cuando miramos esta librería y la comparamos con otras enseñanzas espirituales, tanto del Oriente y a través de la humanidad que se han compartido para edificar el estado de vida presente de los que están escuchando, en este caso de discípulos, de estudiantes, de devotos, de personas, pues las historias y los personajes son para rectificar su estado de vida, su ánimo, su voluntad en su presente. Y por eso la revelación, o por eso el Apocalipsis de Cristo, ¿ves?, se requiere que haya un mayor nivel de comprensión. Y a través de lunes tras lunes, tras lunes, tras lunes, vamos a seguir compartiendo poco a poco. Vamos a seguir mirando versículos y vamos a conocer de la historia y de verdades espirituales para que nos
motiven en nuestro presente, en lo que nos resta de vida, a seguir creciendo en el entendimiento de estas verdades que nos han influenciado. A mí desde que nací, y aquí veo a personas que se conectan y estoy seguro que desde que nacieron han sido influenciados por estas historias. Y tenemos, como decir, dos opciones. Tenemos una opción, bueno, pues de creer lo que desde niño me dijeron, y aún como adulto voy a cerrar mis ojos y mi mente y a seguir creyendo todo lo que me dijeron hasta que me muera. En el caso mío, yo he optado a la fe y a la creencia que desde niño se me dio, añadirle conocimiento y seguir conociendo, con el fin de, en mi presente, conocer y poder ver cara a cara a Dios. Como así vemos historias en la Biblia que lo describen. Y que si ver cara a cara a Dios, ves, nosotros en nuestra mentalidad oímos una referencia así, decimos, este está loco o este nunca ha leído Juan capítulo 1, versículo 18, que dice, nadie ha visto a Dios jamás. No. ¿Y qué si nosotros en nuestro presente no estamos entendiendo el significado de una enseñanza espiritual, utilizando un lenguaje metafórico, simbólico, alegórico, figurativo, para describir que cómo uno ve a Dios, como claro, Mateo capítulo 5, versículo 8 nos dice que los puros de corazón o el puro de corazón verá a Dios. Y para muchas personas, nuevamente, interpretan eso. Bueno, esa es la esperanza que tenemos en el futuro, de que si somos puros, que si somos buenos, que si obedecemos para salvarnos y irnos al cielo y así ver a Dios allá arriba. Y no, y lo que nos está enseñando esta verdad espiritual es cómo ver a Dios aquí y ahora. ¿Y cómo lo vemos? En nuestra pureza, en nuestra mente pura, limpia, en nuestra versión, ¿ves? Verdadera, en la honestidad, en todo lo que podemos nosotros utilizar para describir lo que Dios es, en esa mentalidad presente y en las acciones congruentes, en esa misma esencia, es como claramente demostramos que vemos, ¿ves? Vemos a Dios porque nos relacionamos íntimamente con su presencia y su realidad. Al relacionarnos en la misma armonía con su creación, con su presencia, con otra persona, con mi prójimo, aquel que está a mi lado, lo conozca o no lo conozca. Cómo me relaciono, cómo le hablo, cómo hago todo lo que hago, demuestra cómo yo veo a Dios. O si no lo veo. Y por eso Juan capítulo 1, versículo 18, cuando nos dice, nadie ha visto a Dios jamás, en el contexto espiritual se está refiriendo a eso, a las personas que en su estado de vida presente, ¿ves? Lo que estaban viendo, permiso. Tengo esta nariz hoy, pero seguimos. Lo que las personas están viendo. Cuando una persona está viviendo en su voluntad, en mi voluntad, en mi egocéntrica mentalidad para satisfacer mis deseos, ambiciones, o en esa mentalidad que está apegada a cómo ha sido conformado a través de su sistema sociopolítico, sus creencias, sus tradiciones, y
los eventos de su vida. Y es la persona que en su mentalidad vive en opresión, vive insegura, vive llena de miedo, de ansiedad, de temor. Y vemos esa mentalidad que en la voluntad de uno está totalmente distanciada, ¿ves? No está unificada a la voluntad que siempre presente es la divina, la realidad de Dios y su reino, como Lucas capítulo 17, versículo 21 nos comparte. Entonces, por eso, el fin de estas enseñanzas es ese estado de vida presente cuando somos congruentes en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Porque lo que vemos es la realidad de Dios. Y así a través del Evangelio de Juan, y así a través de los Evangelios, es el cuento, es la parábola que se está contando. Es ese proceso natural que sucede dentro de seres humanos que pasan de un estado de vida, ¿ves? De una mentalidad egoísta del yo, de esa persona que en su mente y presente lo que ve es su conveniencia y no ve la real presencia de lo que Dios es. Es como decir, está viviendo en su voluntad. Y los evangelios, ¿ves? Esa persona, como vemos cuando leemos Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, que vemos a Jesús diciéndole a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y vemos que según el cuento de Juan nos está diciendo cómo seres humanos pueden ver a Dios. Y lo que está describiendo, amados, es con este lenguaje espiritual. No es ver con ojos naturales y físicos lo espiritual, lo invisible, sino es esa percepción interna que impulsa en uno ese deseo a uno ser. Eso que uno en su presente entiende y que tal vez ayer no lo era. Y ahora uno tiene muchas razones y valoriza esa verdad y decide en sí mismo de ahora en adelante, de hoy en adelante, yo voy a ser así. Y a eso es lo que esto se refiere, ¿ves? Eso es lo que este espíritu de vida ahora ha sido formado en uno. Y a eso es lo que llamamos la venida de Cristo, ¿ves? Es esa nueva voz interna que es tu propia voz. Es esa conversación tuya cuando decides seguir al Maestro Eterno. Seguir a esa voz de pureza en ti, que es el Maestro Eterno, que te guía a las acciones justas, puras y verdaderas. Y ahí vemos como el cumplimiento de este versículo, Apocalipsis 21:5. El que está sentado en qué trono, ¿ves? Es esa versión divina tuya. Es el espíritu de vida en tu conciencia y a través de ti. Y ha sido lo mismo que a través de la naturaleza de seres humanos, a través de la historia. Siempre es. Y lo que está describiendo es ese que está sentado en el trono. ¿Ves? Esa voz divina, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha hecho nuevas todas las cosas. Y por eso el fin de los tiempos, el fin del mundo, el fin de la era, refiriéndose a qué? A ese fin de uno. A ese fin de esa vieja versión que yo era.
a ese fin de esa vieja versión mía que era repugnante, que era irresponsable, a esa versión mía que era todo el tiempo centralizada egocéntricamente en mí, en lo que yo quiero, en cómo me voy a satisfacer, en cómo me voy a aprovechar de aquel, en cómo le voy a decir una media verdad a aquella persona, en cómo yo voy a hacer y cómo todo lo que se hace a través del día y cómo se piensa siempre es en esa maquinación de cuál es mi ventaja, cuál es mi beneficio, cómo yo. Y cómo el fin de los tiempos, el fin de la era, el fin del mundo, ¿ves? Vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Se está refiriendo metafóricamente a esa nueva versión o a esa nueva conciencia o a ese nuevo ser humano en donde el trono de Dios, los cielos, han sido conmovidos, han sido amaqueados, han sido cambiados. Y ahora el rey sentado en su trono, refiriéndose, ¿ves? Ahora hay un nuevo poder dentro de uno, una nueva voluntad que motiva a uno a ese autodominio en uno mismo y decir, yo no voy a ser más hipócrita. Ya bastantes cantazos he recibido a través de la vida por ser hipócrita, por manipular aquello, por decir esto en él y ser, ¿ves? ¿Qué se requiere que suceda en uno? Una nueva forma de pensar, ¿ves? Un poder más grande, una nueva serie de pensamientos que anclen a uno, que uno decida, ahora yo voy a cambiar. Y a eso es lo que estas historias para ver el crecimiento espiritual, que el crecimiento espiritual es nuestro crecimiento emocional. Y estas enseñanzas es para inspirarnos, motivarnos a ese nuevo ánimo. ¿Ves? Y por eso Cristo es ese nuevo ánimo en uno. Cristo es el espíritu de vida. Podemos estar pues el resto de nuestras vidas creyendo Cristo está allá arriba en el cielo, sentado a la diestra del Padre, y en nuestra mente, basado a cómo hemos interpretado estas historias toda nuestra vida, pues creyendo literalmente y esperando que algún día un judío del cielo baje un humano, Cristo venga a restaurar al mundo. Cuando la enseñanza espiritual es que esa venida y restauración se da en este mundo, en tu conciencia, en tu ser. Tú eres el terreno, tú eres la tierra, tú eres el templo. El cielo y la tierra no se está refiriendo literalmente al cielo y tierra, se está refiriendo a lo que sucede en el ser humano, que está hablando de la conciencia y lo que también cuando nos habla, porque del corazón. Y el corazón, como hemos hablado, lo que está es simbólicamente hablando de lo mismo, de la forma de pensar, de cómo nosotros administramos nuestras emociones, sentimientos, nuestros deseos. Y por eso todas estas historias, cuando la vemos con un lente, ¿ves?, espiritual, procurando extraer el espíritu de la enseñanza, o como hemos hablado, el entendimiento místico, el entendimiento de la unidad, entonces podemos ver que estas historias, wow, supremamente significativas porque nos están revelando verdades aplicables ahora mismo. Porque ahora mismo tal vez me estás viendo a mí y estás pensando, o qué voy a comer, o si voy a ver algo en televisión o no. Y inmediatamente van a venir muchas decisiones. O tal vez no, tal vez apagas la luz y decides, me voy a acostar a dormir.
¿Y qué? Va a seguir prendido. Apagaste la luz, apagaste el celular, apagaste todo, la televisión, todo. ¿Y qué sigue prendido? La mente. Y te vienen algo que sucedió hace 7 años a la mente. Y ahí acostado en la oscuridad, ahora en cuestión de segundos, en la misma mente tuya te puedes venir a causar dolor, sufrimiento, oscuridad en ti mismo, porque nada está prendido, todo apagado, pero la mentalidad de uno prendida en cosas del pasado que lo que causan es en uno sufrimiento. ¿Y quién se está causando ese sufrimiento a uno mismo? Pues uno mismo. ¿Cómo? Si uno está solo en el cuarto y no hay nada prendido. Y es en esa mentalidad, ¿ves? Y lo que la Biblia llama esa mentalidad muerta. ¿Ves? Muerta quiere decir distante de la vida. Y por eso estas enseñanzas, miren, hago nuevas todas las cosas. Y a lo que se está refiriendo es, ¿qué es eso que rectifica dentro de nosotros cuando nuestra propia mente se queda prendida y se queda prendida hacia una errónea dirección que nos está causando o sufrimiento o ansiedad, o nos está causando enojo o molestia, o procurando yo me voy a vengar? ¿Ves? Todo eso. Aquí, en esta enseñanza, el rey sentado en su trono tiene que ver con ese proceso natural, gradual. ¿Ves? Cuando nosotros vamos creciendo a cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros patrones, nuestras conductas, y la vamos renovando. Y por eso estas enseñanzas, por eso versículos, palabras, por eso todo esto para empoderarnos en nuestro presente a el reino de Dios en el presente. Es como decir, si la mente se me va a ir para cosas que me sucedieron hace 3 años atrás, 7 años, que causan dolor, ¿cómo en el presente, consciente ahora, rectifico ese viejo pensamiento por uno más poderoso? Y como vemos en Filipenses capítulo 4, versículos del 5 en adelante, es más, desde el 4 en adelante, vemos como Pablo dice en esto pensar. Y es como uno toma dominio de esta joya que nosotros tenemos aquí, nuestra mentalidad, cómo tomamos dominio y control de ella para no dejarla irse, como decimos, al garete, suelta a pensar y a uno a seguirla atrás. No, a alarla. La mente se me va para allá y la voy a alar con en esto voy a pensar, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo perfecto. Voy a pensar en qué yo voy a hacer ahora. Y si no puedo dormir, voy a leer un poco. No sé si a ti te ha pasado cuando empiezas a leer que te da sueño y ahí uno duerme y uno empieza a crecer en uno mismo, en cómo uno mismo corregirse a uno mismo en su forma de pensar. Y eso es el rey en su trono. Y eso es esas palabras, el eco de una enseñanza espiritual eterna. Miren, hago nuevas todas las cosas. ¿Y dónde se hacen nuevas todas esas cosas? En el ser humano, en el individuo, que su vida es transformada. Vale, beber un poquito aquí. Miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces, déjame compartir ciertos otros pensamientos que tengo aquí escritos.
¿Qué Apocalipsis 21:5 significa místicamente? Prácticamente aquí en lo que hemos conversado, bueno, en lo que he compartido, prácticamente he dicho lo que tengo en estas notas, pero déjame compartirlas y las voy a dejar aquí en los videos, en los comentarios. ¿Qué Apocalipsis 21:5 significa místicamente? Significa espiritualmente. Está describiendo la renovación espiritual interna. Esa nueva creación. Y esa nueva creación, ¿quién es? Permiso. Esa nueva creación es esa nueva versión de uno en el presente. La persona despierta, atento. Hoy yo estaba hablando con mi papá de ciertos temas y me paro, estábamos sentados y yo me paro y le digo, pa, una de las cosas que podemos simplificar todo esto es así. Entonces, donde estábamos en la sala de la casa de mi papá, estaba medio oscuro. Y yo vine y prendí la luz. Y después volví y la apagué. La luz apagada representa esa versión de uno, como decir, inconsciente. En el presente de lo que la luz prendía, representa. Es la persona, como la Biblia lo llama, por eso oscuridad, en tinieblas, muerto, en tumba, refiriéndose a ese estado presente que uno no está viviendo en su suprema versión. ¿Ves? Sino que uno está viviendo, como decir, en esa apagada versión, en esa natural versión, en esa baja versión de cada uno de nosotros. Y por eso la nueva creación, ¿ves? Esa nueva versión es esa luz encendida. Por eso vemos la luz, según Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, que nos habla de Jesucristo, el Logos, el Verbo, la palabra, una con Dios, ¿ves? La palabra se hizo carne, la luz vino ¿a qué? A la oscuridad. Pero la oscuridad no tuvo chance con la luz. ¿Y a qué se está refiriendo esta enseñanza? ¿Ves? A la verdad de esa luz, a la verdad de esa nueva creación, a la verdad de esa nueva versión de cada uno de nosotros, a la verdad de esa luz interna prendida, que causa que en nuestro presente vivamos en armonía con la luz que prendía siempre está. La voluntad de Dios, la acción perfecta, la acción recta, la acción pura. El amar, el servir, el ser honesto, la sinceridad de palabras. ¿Ves? Todas esas verdades siempre están presentes. Y quien está ausente en el presente, en el momento que uno tiene la oportunidad para manifestar unidad, ¿ves? Unión con Dios, unión con la acción perfecta, buena, verdadera, con el amor, con la paz, con todas esas características. Cuando estamos en oscuridad es cuando nuestra mente, ¿ves? Estamos inconscientes. Y estamos, como la Biblia, ejemplos lo pone, no se pueden servir a dos señores, ¿ves? No puedes en tu propia mente estar prendida y apagada a la vez. No funciona así. Y las enseñanzas nos quieren llevar a la unidad, a la luz, a la iluminación, a estar prendido. Y eso equivale a estar consciente en el presente de ser en armonía al espíritu que siempre es. Y eso es vivir como devoción, ¿ves? En la forma en que voy a actuar, todo lo que voy a actuar es mi devoción, mi estilo de vida, mi experiencia de unidad
con Dios y su reino. Y eso es vivir cumpliendo el deber. Y el deber, imagínate uno con esa mentalidad prendida. ¿Cuál es mi deber en esta próxima acción? ¿Cuál es el deber en esta próxima acción? Y poco a poco se siguen acumulando ¿qué? El bienestar, la gracia, el favor, la paz, todo lo que podríamos utilizar para describir como que la gloria, el cabot, la bendición, el shalom de Dios se acumula y nos está, como quien dice, dando, nos está guardando, nos está ayudando, nos está abriendo puertas, nos está... ¿Por qué? Por vivir en la armonía. Y se requiere estar, ¿ves? Presente. Se requiere estar consciente aquí y ahora. Ahora mismo, en esta próxima acción y en todo. Y todo eso, ¿ves? Es esa nueva creación, esa nueva versión de ti y representa ese cambio profundo en el corazón, ¿ves? En el corazón, en tus emociones, tus sentimientos, tu forma de pensar, el motivo de tu próxima acción, tu voluntad, ¿ves? A lo que se refiere el corazón. ¿Cuál es? ¿Es pura? ¿Es sincera? ¿Es buena? Y a eso, esa nueva versión, como nos dice, esa nueva versión de ti que representa ese cambio profundo en el corazón humano, donde, ¿ves? Donde lo que la Biblia llama el pecado. Y el pecado son las acciones erróneas. ¿Y de dónde vienen las acciones erróneas? De cuando uno en su mente, ¿ves? Está apagada. Cuando uno en su mente está inconsciente. Y nos podemos ir a la inconsciencia en cuestión de segundos. Como el ejemplo que daba ahorita. El ejemplo que daba ahorita era uno acostado en la cama, dice voy a dormir. Y empiezo a pensar, pero ¿y el fuego de Los Ángeles? ¿Cómo eso me va a afectar la economía? Y ahora vienen los taxes y Trump va a ser el presidente y yo no quería que él, yo quería que fuera la otra vez. Y cómo en cuestión de segundos nosotros mismos nos apagamos la luz. Y dejamos la paz, la calma, la felicidad, la seguridad y nos fuimos en nosotros mismos. So, imaginémonos el día, cuando el día constantemente es en esa... Estamos fuera del reino de Dios y de su justicia. Y por eso, por ley, siembra y cosecha, pues que estamos en esa mentalidad que está alterada, ansiosa, que vamos a seguir cosechando. No es paz, ni calma, ni felicidad. Y por eso, nuevamente, cuando vemos esta nueva versión de ti que representa ese cambio profundo en el corazón humano, donde el pecado, ¿ves? Donde esa baja versión de ti, donde las obras muertas de la carne, y todo esto es el lenguaje que la Biblia utiliza para expresar cuando esa mentalidad tuya, egoísta y egocéntrica, está a todos en del, como decimos, en toda función. Pues entonces la nueva versión en ti o la nueva creación es cuando entonces ahora en ti hay un motivo, razón y verdad que te empodera y te motiva a en ti mismo sobrellevarte a ti mismo, responsabilizarte de ti mismo, de tu mente, tomar control y entonces en Cristo, en este espíritu de vida, en esta nueva voluntad, tú, así voy a rectificar esas obras muertas. Voy, en vez de seguir pecando, que es fallar a la marca, ¿no? Ahora soy consciente en mi mente, veo la marca clara y le voy a dar al blanco. Me voy a responsabilizar para darle al blanco.
Y en la próxima acción le voy, y en la próxima acción le voy a dar al blanco, y en la próxima, y es porque es una práctica de vida. La vida espiritual no es una religión como las tradiciones de fe. ¿Ven? Lo ven, vive, participa de la religión, ayer domingo ve al culto y después el resto de la semana en la verdad de la vida espiritual. Los religiosos están apagados, están en oscuridad, en tinieblas, muertos en tumbas, están inconscientes. En vez de estar conscientes en su presente de todo lo que en vida es. Y por eso hay una gran diferencia entre las interpretaciones religiosas, interpretaciones de fe y creer a conocer, a crecer en el conocimiento de ¿qué? De estos conceptos espirituales. Porque los conceptos espirituales lo que están hablando es de esa vida natural, emocional de cada uno de nosotros. Y si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y nuestra forma de pensar, qué nos influencia, qué nos motiva, qué nos ha condicionado, nuestras creencias, todas estas realidades que en nosotros son como decir anclas que nos han formado, ¿ves? Nos han anclado a ciertos patrones de vida. Y si no conocemos eso, ¿cómo vamos a salir de ese viejo ser? Y esa nueva creación tiene que ver, ¿ves? Con esa versión de uno que reconoce y que decide crecer en sí mismo. Yo voy a cambiar, yo voy a darle al blanco, yo voy a obedecer este principio. Y poco a poco, tú vas viendo la gracia, el favor, la paz, la vida. ¿Ves? Ese espíritu de vida, Cristo formado en uno, empoderando a uno sobre el pecado, sobre las obras muertas de la carne, porque son superadas por las obras en el Espíritu. ¿Ves? Vivificado en esa mente que ve a Dios en su presente. Una nueva relación con Dios. Por eso una nueva relación con Dios. Vemos como nos decía, hago nuevas todas las cosas. Esta frase sugiere una transformación radical y completa, más allá de cualquier renovación parcial. Y lo que está hablando es de ese cambio interno. Ahí está la salvación. Uno está perdido en uno mismo por la ignorancia o por la inconsciencia de la realidad que es. La conciencia presente, la fuerza de vida o la fuente de vida, Dios, su reino, sus virtudes, características, verdades, es siempre presente. Y el ser humano está ignorante de ella. Y como vemos, esa transformación radical y completa y salvación se da dentro de uno mismo. En uno mismo uno estaba perdido y en uno mismo la salvación por esa metamorfosis y cambio espiritual que se da en uno por estas verdades espirituales, evangelios, la vida y el evangelio de Jesucristo. Y todas estas historias, al ser entendidas como fuentes espirituales para influenciarnos con ese espíritu de rectitud y vida. Pero también entonces a través de esa iluminación, después viene la práctica. Nuestra
asimilación al comprender, yo entiendo, y ahora viene la aplicación. Nuestra voluntad ahora a practicar, ¿ves? Y ahí viene nuestra experiencia, que a través de nuestra vida y nuestro estilo de vida uno dice, wow. Y en el mundo presente, así se manifiesta y siempre se hace presente la realidad de Dios y su reino. Siempre a través de ti, a través de cada uno de nosotros. Unidad con Dios, o unidad con el Espíritu Divino, unidad con la divina voluntad, unidad con la voluntad de Dios. La voluntad divina no se percibe como algo, ¿ves?, externo, como hablaba ahorita, que hay muchas versiones de tradiciones y religiones que ven esa gran diferencia. La divinidad, ¿ves?, está exterior a mí, es tan santa que yo no soy parte de. A diferencia en la espiritualidad, o como hablamos, ser un místico es ser esa persona que en su presente procura ser unidad, ser uno con Dios. ¿Y cómo se hace eso? ¿Ves? Como decía, viendo a Dios, que a través de nuestra conciencia en el presente, todo lo que hacemos, lo hacemos en su realidad, su presencia. Y eso es esta unidad, ¿ves? La voluntad divina no se percibe como algo externo, sino como una fuerza interna que guía y conecta al individuo con la voluntad de Dios que siempre está presente. Y es entonces esa nuestra próxima acción, la voy a rectificar o la voy a hacer en la armonía del Espíritu presente, es en la armonía de la paz, del respeto, del amor, del bien, de la seguridad y de toda esa y cada vez. Y la próxima acción en el deber y así sucesivamente. Y así la vida va en esa armonía con la unidad y la voluntad divina. El propósito, esto nos da propósito y significado. Al alinearse con la voluntad divina, el individuo encuentra un sentido más profundo a su vida y un propósito trascendente. Y esto queda en tu práctica. Vívelo, sélo, practícalo. Desde ahora, todo lo que hagas, procura crecer en tu mentalidad presente. Lo estoy haciendo. Por eso dice, hazlo como para Dios. Pero hazlo, practícalo, vívelo para que sea tu experiencia. Y cuando vas guiando, cuando estás comiendo, cuando no estás haciendo, cuando estás haciendo lo que sea o cuando no hagas. Y verás que pasa de eso como esa labor yo quiero hacer y procurar a algo que se forme en ti. Y tu estado de vida. Y entonces esto también te motiva a ver la misma realidad en todos. Y a darte cuenta de, hay otras personas, ¿ves?, que su luz está apagada. Y puedes notar cómo su agenda es basado, ¿ves?, a las voces internas en su mente, que es yo. Y uno se da cuenta, ¿y qué motiva eso? ¿A juzgar? No, a ser más compasivo con nuestros hermanos y a ser mediadores. Que nuestras acciones alumbren, que nuestras acciones como sal sazonen el contexto de estas personas. Voy a dejar una lista de versículos como Gálatas capítulo 6, versículo 15, Gálatas capítulo 5, versículo 6, Romanos 8:1, Primera de Corintios 7:19, Segunda de Corintios 5:17. Voy a leer ese, bueno, no lo voy a leer porque me lo sé de memoria, pero dice Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, como decíamos, nueva creación. Miren, hago nuevas todas las cosas. Y por eso 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa vieja versión de uno se quedó atrás. Y ahora una versión nueva de uno, que en vida demuestra esa nueva conciencia formada. Y ahí tengo una serie de versículos más, Efesios 2:10, que tiene que ver con esas obras que Dios de antemano ha creado para que nosotros seamos en ellas. Efesios 4:24, Colosenses 3:10, toma un tiempo y lee cada uno de estos versículos y verás esa nueva versión. Termino con esto. La venida de Cristo cumplida según Apocalipsis 21:5 representa un llamado eterno a la unidad con Dios a través del servicio, de la devoción y de la práctica disciplinada por el autocontrol o dominio propio. La venida de Cristo cumplida lo vemos como el resultado formado en ti como la nueva creación. Tu nuevo ser, tu nuevo sentir, tu nueva voluntad en unidad con la voluntad de Dios. Y así vemos esta verdad espiritual, cómo se ha cumplido y cómo siempre se cumple en nuestra unidad, conscientes en el presente. Namaste, shalom y bendiciones. Hasta aquí este video. Gracias por el tiempo. Gracias a cada uno de los participantes. Rafa, un abrazo, hermano. Felicidades siempre. Gracias a cada uno de ustedes. Será hasta el próximo lunes. Seguimos creciendo, mirando versículos. Mirando versículos de las Escrituras para seguir extrayendo estas verdades espirituales para que en nuestro presente y en lo que nos resta de vida nos sigan empoderando a esa suprema versión de cada uno de nosotros, que a medida que seguimos entendiendo y creciendo, vamos entonces manifestando, vamos alumbrando. Así que recuerda, mantén la luz prendida. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.